Bueno, muy buenos días hermanos. Muchas gracias a todos los que se han hecho presentes el día de hoy para arrancar con nuestro estudio del primer libro de Corintios. Em, Vamos a modificar un poco la modalidad de la forma en la que venimos estudiando los capítulos. Vamos a ir un poquito más lento. Quizás no veamos un capítulo entero cada clase, quizás sí, pero vamos a estar tomándonos un poco más de tiempo. En el día de hoy vamos a estar viendo solamente una introducción a lo que es la primera epístola de los Corintios. Y si tenemos tiempo vamos a ver quizás los primeros versículos, no más que eso. Así que la idea es que una vez que terminemos el estudio de los 16 capítulos, si alguien quisiera, bueno, volver a ver algún material, va a poder ver las cosas como en mayor profundidad. Bien, habiendo dicho esa aclaración, vamos a empezar con la introducción de Primera de Corintios. Bien, con respecto al autor y el título, como dijimos, la carta se llama Primera de Corintios, es una de dos cartas que tenemos en el Nuevo Testamento y están escritas, el autor es el apóstol Pablo. A pesar de que en la Biblia tenemos Primera de Corintios y Segunda de Corintios, en realidad hubo una tercera carta que Pablo escribe a los Corintios, que en realidad es la primera, que es una carta que no ha sido canonizada y que no, por tanto no es Biblia, por así decirlo. Así que en realidad nuestra primera de Corintios en realidad sería la segunda epístola que Pablo escribe y nuestra segunda de Corintios sería la tercera carta que él escribe. Por eso vamos a ver que cuando empecemos a leer sobre todo el capítulo número 1, vamos a ver que Pablo está haciendo referencia a una carta anterior que él había escrito y algunas temáticas que él había tocado, pero esa carta no, el Señor ha decidido, el contenido de esa carta, el Señor ha decidido no ponerla en la escritura, así que no es canónica. Es claro que el autor de la epístola es el apóstol Pablo. Los aspectos teológicos de la carta, el estilo de la escritura, el vocabulario y la claridad histórica hacen que la autoría paulina sea indiscutible. Hay, si queremos, Hay silencio. pido a los hermanos que silencien la gracias. Eh, o sea que no hay debate en el sentido de que es de autoría paulina. Y bueno, como el título indica, primero y segundo de Corintios son epístolas canónicas, es decir, que están en la escritura. Con respecto a la fecha, es interesante notar que la epístola fue escrita desde la ciudad de Efesios o de Éfesos, cuando Pablo estaba trabajando allí como misionero, y se cree que se escribió entre el año 53 y 55 después de Cristo. Pablo estuvo 3 años en Éfesos y se cree que él escribió la carta más bien cercano al final de su ministerio en Efesios. Eh, con respecto a la temática, hay varios temas que trata la carta de Primera de Corintios, pero vemos que hay una preocupación principal del apóstol Pablo y vemos que dirige bastante la atención con respecto al tema de la unidad de la iglesia, ya que Pablo desea que los cristianos trabajen de manera unida para lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Eh, Él desea que las personas que de cierta forma están teniendo actitudes que causan división en la iglesia desistan de esas actitudes y ayuden a los hermanos que quizás son un poco más débiles en la fe y que, digamos, usen los talentos y las habilidades y los dones que el Señor les ha dado para edificar a la gente que es más débil y no como un motivo, en cierta forma, de orgullo, ¿no? Y a su vez también Él quiere que usen esos dones para la edificación de la iglesia, pero para la predicación del Evangelio. Entonces, si tuviéramos que decir, creo que hay 5 temas principales de la carta, pero uno de los temas quizás más importantes es el tema de la unidad de la iglesia y es el tema de utilizar los dones para la edificación del cuerpo y no como un motivo de gloria personal, y a su vez utilizar nuestros dones para ser efectivos o eficaces en nuestra exposición del Evangelio hacia personas que eh, no creen en el mensaje de Cristo, por así decirlo. Con respecto específicamente a la ciudad de Corintios,
bueno, valga la redundancia, pero creo que por las dudas lo aclaro. Primera de Corintios, Segunda de Corintios se escribe porque justamente está dirigida a la iglesia que estaba en Corintios. Cuando leemos Efesios, Gálatas es porque Pablo estaba dirigiendo esas cartas a esos lugares, entonces cuando leemos Primera de Corintios vemos que Pablo le está escribiendo a la gente que vivía en Corintio. Corintio era una ciudad que era en cierta forma un lugar de paso y era un centro de comercio. Eh, por eso era un lugar donde muchas culturas convergían. Para quienes sean, eh, digamos, más adeptos a la geografía, más o menos si ustedes se ubican en la parte de Grecia, Corintios estaba por esa parte y era un lugar que en cierta forma era un lugar de tránsito para un mar y el Peloponesio. Entonces había en cierta forma una conversión en ese punto desde varios lugares, tanto por el mar como por el aspecto terrestre. Entonces era un lugar donde había muchas culturas, como por así decirlo, no sé, supónganse el puerto de Buenos Aires, que digamos, el Buenos Aires o la ciudad autónoma de Buenos Aires, como lo quieren llamar, es un lugar de conversión para la gente que está en las provincias, en las diferentes provincias de Argentina, pero al mismo tiempo creo que hay un puerto en Mendoza también. Es un lugar de... Mendoza no era Mendoza, era más al sur. Bueno, en fin, es un lugar donde también hay acceso por parte de los barcos. Entonces tenemos diferentes puntos de acceso en la ciudad de Corintio. En ese momento, Corintio era una colonia del Imperio Romano y como tal, la ley vigente en ese momento era la ley del Imperio Romano o la ley romana. Y no solamente que la ley romana era importante, sino que también la religión de los romanos, que era una religión politeísta, también era muy importante y estaba presente en muchos aspectos de la sociedad. La religión romana estaba interconectada con fechas que eran importantes para los romanos, estaba interconectada con asuntos del gobierno, con temas civiles y con la vida en general. Entonces, recordemos que en esa época de la historia la religión de los pueblos estaba íntimamente conectada con los diferentes aspectos de la vida civil. Entonces, es interesante que Pablo llega a este lugar y es ahí donde se planta la iglesia. Un tema también interesante de la ciudad de Corintio es que había una cosa que se llamaban oradores profesionales, que era algo parecido a lo que el día de hoy son predicadores motivacionales, que cobraban cierta cantidad de dinero y básicamente iban a Corintio, tenían ciertas plataformas y hablaban y le trataban de enseñar a la gente acerca de cómo vivir la vida y de cómo avanzar en los estratos sociales. En medio de ese contexto es cuando Pablo aparece predicando el Evangelio de Jesucristo y al poco tiempo se establece la iglesia de los Corintios. Eh, Pablo empezó a trabajar junto con dos figuras importantes, Priscila y Aquila. No sé si le dicen en español Aquila o Aquila. Pero bueno, son dos personas que estaban empezando a trabajar con Pablo en la ciudad de Corintios. Okay. Tenían en común no solamente que los tres eran cristianos, tanto Priscila como Aquila y Pablo, sino que además tenían en común que tenían el mismo oficio o la misma profesión de hacer tiendas. Y ellos tres van a pasar aproximadamente 18 meses o un año y medio en Corintio, justamente predicando el Evangelio y plantando la iglesia. Luego de 18 meses, lo que Pablo va a hacer es seguir su viaje misionero y continúa en Judea y Siria y termina en Efesios. Y justamente cuando estaba en Efesios es cuando tiene que escribir la primera carta a los Corintios, que es la que no tenemos, y después escribe la segunda y la tercera, que vendrían a ser primera y segunda de Corintios, tal como la tenemos en la Biblia. Algo interesante también para mencionar es que eh, Pablo deja Corintios después de establecer la iglesia y hace ese viaje de Judea, Siria, para después terminar en Efesios, pero Priscila y Aquila ya estaban en Efesios antes de que llegara Pablo y ya habían interconectado con un apologeta cristiano que se llama Apolos. Entonces vemos ahí que ya hay otra figura importante que empieza a aparecer en la vida de la iglesia primitiva.
leer Hechos de los Apóstoles, vemos cómo empieza a interconectarse la historia y cómo empieza a establecerse la iglesia en esa región. Pablo se quedó en Éfesos 3 años, y esta carta está mencionada, quienes quieran tomar nota, en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9, que esa fue la carta que digo que no estaba canonizada, porque básicamente, bueno, no era palabra de Dios y no sabemos exactamente cuál fue el contenido exacto de esa carta que se perdió en la historia, pero sí sabemos que Pablo hablaba de temas relacionados con la sexualidad, específicamente con temas de inmoralidad sexual eh, en la iglesia. La iglesia de Corintios tenía un problema importante con respecto a la inmoralidad sexual o el libertinaje sexual. Tanto, bueno, yo creo que es algo que se puede trazar un paralelismo importante a lo que es la iglesia actual, donde por lo menos nosotros que estamos viviendo, o lo cuento a forma de testimonio, nosotros que estamos viviendo en Reino Unido en este momento, desde hace un año, que tanto la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, como la Unión de Iglesias Bautistas están teniendo diferentes conversaciones con el tema de si aceptar el tema del matrimonio homosexual o no. Es decir, aceptar el matrimonio entre hombres y entre mujeres respectivamente. Entonces vemos que había, como el día de hoy, hay un problema importante sobre el tema de la importancia de la sexualidad. Era un tema en la iglesia de Corintios y es un tema que estamos viendo nosotros en la iglesia en Reino Unido el día de hoy. Al punto tal que hay gente que se pregunta si es un tema de suficiente relevancia como para generar divisiones dentro de la iglesia. O sea que vemos que en ese momento, en esa iglesia que era nueva en su fe, había, digamos, estas dudas con respecto a a la expresión de la sexualidad, y es algo que creo que también vemos en la iglesia el día de hoy. Por lo menos eso es lo que estamos viviendo a nivel de iglesia en lo que es Reino Unido, específicamente en Inglaterra, pero en todo el país. Em, y no solamente en ese momento había confusión con respecto al tema de la inmoralidad sexual, sino que había otras confusiones con respecto al matrimonio, cómo tenía que ser la adoración en la iglesia, cómo tenía que ser el orden de las reuniones, cuál era la participación que la iglesia tenía o no tenía que tener con respecto a las religiones paganas, específicamente la religión impuesta por el Imperio Romano, que era una religión politeísta. Y también, y el último punto que al que se dirige Pablo en su epístola, es el tema de la importancia de la resurrección de Cristo. Había gente en ese momento que estaba diciendo que en realidad el tema de si Cristo había resucitado o no, no era un tema esencial a la doctrina cristiana, y Pablo va a poner el pie en el freno y va a decir, un momento, esto es un tema fundamental de la fe cristiana, y es el último punto que él aclara en el capítulo número 15 de Corintios. Eh, en fin. Bien, a pesar de que el tono de la carta cuando uno lo lee es un tono bastante fuerte, en el sentido de que en cierta forma es una exhortación después de otra exhortación, uno puede ver que Pablo, a pesar de que está tratando de corregir estos errores doctrinales, uno puede ver el amor que Pablo tenía hacia la gente, a pesar de que había serios problemas doctrinales en la iglesia. Es decir, si uno ve el calibre de los problemas que había, el tema de las divisiones, de la inmoralidad sexual, del mismo culto pagano, y el tema de dudas fundamentales con respecto a la resurrección de Cristo, vemos que son temas importantes y fundamentales. Sin embargo, a pesar de que el tono de Pablo es fuerte, uno también puede ver que está trazado con mucho amor de él hacia la iglesia que había fundado. Básicamente, Pablo quería que la iglesia que él había establecido en Corintio estuviera establecida en la verdadera gracia de Dios que es en Cristo. Él quería que los corintios entendieran que la santidad de Dios y el verdadero cambio que el Evangelio genera en los corazones es realmente un cambio de vida. Uno pasa de la vida vieja a la vida nueva. Y él quería que los hermanos de la iglesia en Corintios
vieran la santidad de Dios y también pudieran reflejar la santidad de Dios en sus vidas en el día a día. Él quería entender que él quería que ellos entendieran que a pesar de que Dios había perdonado sus pecados, esa gracia eh, que perdona los pecados de la iglesia es una gracia que transforma las vidas, es decir, que uno nunca tiene que seguir persistiendo en conductas pecaminosas, sino que uno tiene que tratar de seguir creciendo en santidad, porque ese es el verdadero cambio que genera el Evangelio, es la transformación de una antigua forma de vivir hacia una nueva forma de vivir en el Evangelio. Eh, para quienes les guste entender la carta o entender lo que estamos estudiando de manera sencilla, podemos dividir la carta en 5 partes, ¿ok? Más una conclusión final. O sea que yo pondría 5 partes más la conclusión, o en 6 partes si uno quisiera dividir la carta en temas. Y vamos a ver que la forma en la que Pablo va a dirigir estos problemas es que primero va a describir un problema, luego va a describir la respuesta del Evangelio a ese problema o a esa situación, y luego va a describir un consejo práctico de cómo aplicar el Evangelio hacia el problema específico. Entonces, esa va a ser la modalidad en la que Pablo va a dirigir la carta. Va a identificar un problema, lo va a describir, va a ver qué es lo que dice el Evangelio con respecto a ese tema y va a dar un consejo práctico de cómo hacer nosotros para enfrentar la situación de una manera cristiana. Primera parte, problemas de división. Voy a decirlo en general y después vamos a empezar cada uno. Parte 1, problemas con respecto a la división que había en la iglesia. Y vemos eso de los capítulos número 1 al capítulo número 4. Parte número 2, problemas relacionados con la sexualidad. Y vamos a ver eso en los capítulos número 5 a los capítulos número 7. Parte número 3, problemas relacionados con lo que era sacrificado a los ídolos. Y eso está en los capítulos número 8 a los capítulos número 10. Parte número 4, problemas en las reuniones con respecto a la organización y el caos que había, capítulos número 11 al 14. Y parte número 5, o la última parte, problemas con respecto a la resurrección de Jesús y a la esperanza futura de los cristianos, que es el capítulo número 15. Y bueno, después, como dije, el capítulo número 16, que podría ser la parte 6 o el saludo final. Pero en sí, el contenido teológico y la estructura teológica de la carta son 5 partes. La parte número 1, que va de los capítulos número 1 al número 4, describe y enfrenta básicamente el problema de la división con la iglesia. Rafael, si pudieras leer el capítulo número 1, versículo 10, creo que es un solo versículo nomás, la versión que quieras, pero creo que identifica bastante bien la temática de estos 4 capítulos, que es el tema de la unidad y de la división. Ok, el versículo 10 del capítulo 1 dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perfecto. Bien, ese versículo, capítulo 1, versículo 10, es el que va a, en cierta forma, indicarnos las temáticas de los 4 primeros capítulos de Corintios. Básicamente el tema de la unidad. Dicho de manera rápida y sencilla, había gente que estaba diciendo: nosotros seguimos a un predicador, nosotros seguimos a otro predicador, y nosotros seguimos a otro. Y Pablo lo que está diciendo es básicamente: miren, la iglesia no es un concurso de popularidad, y no importa si nos gusta un poco más el estilo de predicación del hermano Juan o del hermano Pedro. La iglesia es una comunidad de siervos de Jesucristo. Nosotros en la iglesia seguimos al Señor, estamos sometidos al Señor, y obedecemos al Señor. Independientemente de quién haya plantado la iglesia, lo importante, Pablo nos dice, es Dios el que nos da el crecimiento. Entonces, en vez de utilizar nuestros dones para decir, em, yo hablo mejor, síganme a mí, o sigamos a tal persona, Pablo está diciendo: todos en la iglesia tenemos un llamado a la unidad, porque nuestro llamado es a seguir y a servir al Señor Jesucristo. Entonces, independientemente de quién sea el predicador de turno
o quién sea la persona que está ejerciendo un oficio ministerial en la iglesia, tenemos que entender que nuestra base doctrinal es Jesucristo. Él es la base sobre la cual edificamos, e independientemente de quién es la persona que está a cargo de la enseñanza de la palabra o de la predicación del Evangelio, en realidad el que da el crecimiento y el que produce los frutos de esa palabra predicada es el Señor. Entonces él básicamente está diciendo, seamos de un mismo parecer, seamos de un mismo sentir, y no generemos divisiones en la iglesia. Creo que eso es una exhortación también hacia nosotros el día de hoy, ¿verdad? Amén. Hay mucha gente que es muy talentosa, eh, pero hay que tener cuidado de no utilizar nuestros talentos en la iglesia como una excusa para tratar de eh, ser vistos en alguna forma o, no sé, tener una autoestima más alta o lo que fuera. Los dones que tenemos han sido dados por el Señor y son para la edificación de la iglesia. Todos los dones que tenemos, en cierta forma, a pesar de que uno es la persona que los tiene, eh, son para edificación de otros. Es algo muy loco si uno lo piensa, pero en realidad el talento es de uno, pero la eficacia del talento que yo tengo eh, es eficaz y es útil en la medida que yo lo utilice para edificar a mis hermanos. Entonces, si yo tengo un talento para hablar, por ejemplo, para enseñar la palabra, para predicar el Evangelio, pero lo utilizo como una excusa para que la gente diga, uy, qué bien que habla esta persona, eso indica que tengo motivos errados en mi corazón, porque mi deseo no es servir al Señor, sino es obtener reconocimiento del talento que el Señor me ha dado. Y Pablo va un paso extra diciendo, miren, inclusive lo que ustedes tienen no es suyo, lo han recibido del Señor. Entonces, ¿para qué se ponen a decir tal o cual cosa cuando en realidad lo que ustedes tienen no es de ustedes, sino que es un regalo inmerecido de parte del Señor? Entonces, eh, el tema de los capítulos 1 al 4 es el tema de la importancia de que la iglesia sea unida, de que tengamos una misma mente, un mismo corazón y un mismo sentir cuando nos reunimos y cuando estamos en cualquier actividad de la iglesia, y que utilicemos los talentos que tenemos no como una excusa para generar división con mi hermano, o querer decir yo sé más o soy más especial, sino en cierta forma para servir a mi hermano y para servir a la iglesia. Lo repito, es como que él está diciendo, esto no es un concurso de ver a algunos les gusta cómo predica tal persona o tal otra, sino que es un lugar para ser edificados en Cristo. La segunda parte de Corintios habla con respecto a los temas relacionados con la sexualidad. Como dije anteriormente, la primera carta que se perdió en la historia, no sabemos bien qué es lo que decía, pero sí sabemos que hablaba de temas relacionados con inmoralidad sexual, porque están mencionados justamente en nuestra primera carta de Corintios. Eh, a pesar de que los hermanos y eran creyentes, amaban al Señor, eran gente que había creído en el Evangelio, estaban todavía en sus tiempos más iniciales de la fe, o eran como creyentes más inmaduros, por así decirlo, y no creían que hubiera una directa correlación entre el mensaje del Evangelio y la forma en la que ellos expresaban su sexualidad. Recordemos que en esa época, en ese contexto histórico, Corintio, al ser una ciudad de paso, era un lugar donde había mucha promiscuidad sexual, y donde las personas en cierta forma tenían un libertinaje sexual casi absoluto. Dentro de las ciudades de la antigüedad, creo que Corintio y Éfeso eran dos ciudades donde había mucha promiscuidad sexual, tanto a nivel heterosexual como homosexual y cualquier otra expresión de sexualidad, porque eran ciudades de paso, entonces había una convergencia de culturas muy grande, y al tener religiones politeístas, cada uno tenía sus propias ideas, en fin, era un desastre. Al punto en el que había un hermano en la iglesia que estaba teniendo relaciones con su madrastra, es decir, con una mujer que se había, digamos, casado, que no era su madre, pero que se había casado con su padre. Otros estaban teniendo relaciones con prostitutas, y otros decían que básicamente estaba todo bien y
que la gracia de Dios cubría esos pecados sexuales. En consecuencia, las personas podían tener la clase de relación sexual que ellos quisieran, porque en cierta forma Jesús ya había pagado por esos pecados. Pero Pablo les dice, no, esto no es así. Sí, es verdad que Jesús murió y pagó por todos nuestros pecados, y eso incluye los pecados de transgresión sexual, pero él explica que lo que nosotros hacemos con nuestros cuerpos importa, porque Dios ha decidido poner a su Santo Espíritu dentro de nosotros. Entonces él nos dice, miren, sí, Jesús pagó por los pecados sexuales que hemos cometido, pero no tenemos que utilizar esa gracia como una excusa para decir no importa lo que hagamos, sino que tenemos que utilizar esa gracia para entender que nuestros cuerpos ahora le pertenecen al Señor y que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos que seguir pecando, sino que tenemos que usar nuestros cuerpos para el servicio al Señor. Y si queremos desarrollar sexualidad, eh, tenemos que hacer eso dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y entre una mujer. Entonces él dice, sí, las transgresiones sexuales han sido perdonadas, pero el cuerpo le pertenece al Señor. Entonces ese es el segundo tema que vemos en la epístola de 1 de Corintios entre los capítulos 5 y 7. El tercer tema va de los capítulos 8 y 10 y es el tema de el problema de la comida sacrificada a los ídolos. Y en esa época, bueno, como dije, la religión romana era la vigente y eran politeístas, entonces básicamente lo que hacían ciertas personas debido a la religión era ofrecer cierta comida a los ídolos y después venderla. Por ejemplo, no sé, si yo fuera una persona que estaba en esa época, pudiera, no sé, tener no sé, un emprendimiento de, qué sé yo, de vender carne de oveja, y lo que hacía alguna gente era no sé, decían yo voy a vender 100 ovejas hoy al mercado, entonces iban al mercado y decían ofrecemos estas 100 ovejas a tal o cual dios romano y después vamos a vender la carne, por así decirlo. Entonces había algunos hermanos que veían eso, que eran nuevos en la fe y que estaban confundiéndose, porque algunos hermanos que entendían que en realidad los ídolos son hechos de piedra, bronce o cualquier otro material y no son reales, estaban comprando esa carne, comiendo esa comida, entonces ellos estaban diciendo, si los hermanos de la iglesia hacen eso, entonces en realidad está bien y eso se puede hacer y es correcto. Pero en realidad eso no es así. Eh, para quienes eran más maduros en su fe y entendían que en realidad sus vidas les pertenecían al Señor y que todo lo que está en el planeta le pertenece al Señor y es para su gloria, y entiende que no hay ningún poder en algo hecho con manos de hombre, eh, está bien por ellos, pero si un hermano que es más nuevo en la fe eh, los ve y eso está causando problemas al hermano que es nuevo porque crea una confusión doctrinal, Pablo está diciendo, miren, ustedes son llamados a libertad en Cristo y si nadie los ve, todo bien, está bien lo que están haciendo, pero si lo que ustedes están haciendo hace que una persona que tiene menos fe o es más débil en el Señor empiece a dudar de la doctrina de Cristo o empiece a tener confusión sobre si se puede o no se puede adorar a ídolos o si está bien o está mal hacerlo, dejen lo que están haciendo por amor a el hermano más débil. Nosotros el día de hoy no tenemos quizás esa estructura de una sociedad basada en una religión politeísta, pero hay varias instancias en la iglesia donde uno puede decir yo podría hacer esto o podría hacer lo otro, pero si yo sé que lo que voy a hacer, a pesar de que no está mal, le va a causar un perjuicio a mi hermano, pues entonces es mejor que yo me abstenga de eso. Y el argumento que Pablo da es, Cristo murió por mí, pero también murió por el hermano que es más débil. Entonces yo tengo que tener una perspectiva de amar a la obra de Cristo y amar a cada persona por la que el Señor entregó su vida. Entonces, si yo sé que mis acciones van a afectar a una persona que es más débil en la fe, inclusive si yo sé en mi interior y en mi corazón que lo que estoy haciendo no está mal, yo tengo que abstenerme de hacer eso solamente porque le va a causar daño a una persona que es más débil. Entonces, podemos llevar eso a un contexto actual en cualquier escenario donde una cosa que yo haga vaya a afectar a un hermano más débil en la fe. Obviamente siempre entendiendo que hay un periodo donde una persona también tiene que crecer espiritualmente y bueno, hay que ver el caso por caso. Pero creo que hay varias instancias en la iglesia el día de hoy donde podemos ver
y podemos decir, voy a abstenerme de hacer esto solamente para que no se dañe la fe de mi hermano. Mm. La parte número 4 va a los capítulos número 11 y número 14. Y esta es una parte muy interesante porque los corintios era una iglesia que era muy talentosa en el sentido de que había recibido muchas gracias, muchos dones de parte del Señor. Entonces, Mm. es interesante ver de que había una manifestación del Espíritu en la vida de los hermanos de esta iglesia, a pesar de que había Mm. problemas serios y graves. Sin embargo, la gracia de Dios seguía manifestándose en los dones del Espíritu Santo, a pesar de que había cierto grado de inmadurez y confusiones teológicas en los hermanos. Esto en realidad es fantástico, porque nos habla de que el Espíritu de Dios sigue obrando a través de nosotros y sigue proporcionándonos o facilitándonos dones espirituales para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo, a pesar de que quizás muchas veces tenemos actitudes que no son maduras o actitudes que están dañando el cuerpo de Cristo de alguna manera. Eh, entonces, y uno, si uno lo ve en el capítulo número 1, una de las cosas que Pablo dice es que una de las gracias, y no voy a meterme en esto específicamente, lo vamos a ver más adelante, pero una de las gracias que Dios les había dado a los corintios era una habilidad sobrenatural para hablar con más elocuencia y con más eficacia. Justamente para la predicación del Evangelio, para el crecimiento de la iglesia y para el testimonio del Evangelio con respecto a los no creyentes. Pero vemos que había una gracia que Dios le había dado a gente que anteriormente quizás no era muy elocuente, que no hablaba muy bien a nivel humano o con los estándares de la sociedad de aquel momento, a lo que era la oratoria. Y fíjense que Dios da unos dones de oratoria a la iglesia. Y si uno se pone a pensar en el contexto histórico, como decíamos, había predicadores motivacionales o oradores que se les pagaba para que hicieran eso, específicamente en la ciudad de Corintios. Entonces vemos cómo Dios, en cierta forma, no sé cómo es la palabra en español, le da talento a la iglesia, eh, para que ellos, en cierta forma, no solamente puedan ser edificados, sino que al mismo tiempo puedan hacer una exposición del Evangelio que sea elocuente y contemporánea al contexto social en el que estaban viviendo. Em, pero él nos dice, miren, a pesar de que están todos estos dones y ustedes están con estas manifestaciones del Espíritu, las reuniones tienen que ser organizadas, porque aparentemente había un poco de caos, ya que, por ejemplo, había una persona que estaba enseñando en la iglesia, y de repente otra persona se paraba en el medio de la reunión y quería hablar para que la gente lo escuche a él. Entonces eso estaba creando confusión porque el hermano que estaba enseñando no podía terminar de expresar lo que estaba explicando, y a su vez el hermano que estaba interrumpiendo empezaba con otra cosa y creaba problemas de organización en la iglesia. También había gente que estaba hablando en otros idiomas en la iglesia, entonces al hacerlo de manera desorganizada, la gente que estaba entrando a la iglesia no estaba entendiendo nada de lo que estaba ocurriendo, y no había un testimonio eficaz de Cristo para con respecto a la gente que eran no cristianas. Entonces, el tema de la organización en las reuniones y el caos que estaba habiendo, Pablo lo dirige como el cuarto punto en esta carta. Y él dice, el propósito de la reunión es adorar a Dios, y el Espíritu Santo los va a ministrar en unidad. La idea siempre cuando uno usa los dones en la iglesia es para la edificación de la iglesia. No es para mostrar que uno es más espiritual o es más usado por Dios. Y al mismo tiempo también uno tiene que usar los dones para ser eficaz en la evangelización de los incrédulos. Por eso es que es tan importante cuando uno tiene un orden en la iglesia y no hay un caos, sino que hay un orden en la reunión. Y él no está diciendo que no usen los dones, está diciendo usen los dones. Y qué bueno que los tengan en realidad. Él está diciendo, esto es dado por Dios, pero está diciendo, tiene que haber una especie de sistema o de orden para que los hermanos sean edificados, para que se entienda lo que está pasando, y para que si alguien entra en la iglesia que no había escuchado nunca el Evangelio, para que salga habiendo escuchado claramente el mensaje del Evangelio de principio a final. Y la última parte, de la que habla el libro de Primera de Corintios, es el tema de la resurrección de Jesús, y la esperanza futura de los seguidores de Cristo. Había en esa época cierto grupo de la iglesia que decía que si Jesús había resucitado o si Jesús no había resucitado, que en realidad no era relevante. Pablo nos está diciendo, ese no es el caso. La resurrección de Cristo es un pilar fundamental para la fe cristiana,
porque el hecho de que Jesús haya resucitado indica que Jesús conquistó sobre el pecado y conquistó sobre la muerte y trajo victoria no solamente a sí mismo cuando hizo eso, obteniendo la victoria y el galardón, sino que también trajo esa victoria a la iglesia. Entonces, en cierta forma, el nacimiento, vida, muerte y resurrección de los muertos de Jesús es la base y el pilar sobre el que la iglesia basa su fe con respecto a una esperanza futura sobre la victoria sobre el pecado y sobre la muerte misma. Nosotros creemos en que vamos a tener victoria sobre el pecado últimamente cuando nuestros cuerpos sean glorificados, pero en esta tierra estamos en una especie de santificación progresiva, justamente porque Jesús venció el pecado y creemos que los cristianos vamos a o ser resucitados o el Señor va a venir primero, ¿no? Pero eh, una de las razones por las que creemos que vamos a ser resucitados en el día postrero es porque nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo es un pilar para nuestra fe cristiana, creyendo en que si el Señor lo hizo, Él fue el primero entre muchos hermanos. Entonces, el día de mañana también los que han muerto en Cristo también van a resucitar y también van a tener esa victoria sobre el pecado que va a ser final en la nueva vida con Cristo. Y la base de esa fe es justamente que el Señor ya lo hizo, ya está consumado, ya fue hecho. En este periodo que estamos viviendo de la historia quizás no lo vemos en su totalidad, pero el reloj sigue marcando las horas, es una cuestión de tiempo, hasta que el Señor diga se ha cumplido el tiempo y es el tiempo de mi venida, es el tiempo de la resurrección de los hermanos. Y el último capítulo, o el último tema, eh, del que trata Primera de Corintios, es con el tema de los saludos finales, que en realidad no hace la división teológica de la carta. Entonces, recapitulando, capítulo número 1 al 4, problemas de la división y la importancia de la unidad. Parte número 2, capítulo 5 al 7, y el tema de los problemas relacionados con la sexualidad y la importancia de vivir una sexualidad dentro de los marcos del Evangelio. Parte número 3, el tema de los sacrificados a los ídolos, barra el tema de tener paciencia con los hermanos que tienen una fe más inmadura. Parte 4, el problema con respecto al orden en las reuniones, a la organización de las reuniones y de la iglesia en general, capítulos 11 y 14. Y la última parte, el capítulo 15, con el problema de la resurrección de Cristo y la importancia que es ese pilar para el tema de la fe. Y el último capítulo 16, el tema de los saludos. Y me parece que voy a dejar hasta acá. Creo que esta ha sido la introducción. No iba a empezar con los versículos 1 al 8, pero vamos a dejar acá. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Tremendo, Tommy. Se nos viene un hermoso libro, una hermosa epístola para compartir, para estudiar. Creo que está muy bueno la intro que nos has dado porque nos da un pantallazo general de la carta y de los temas principales. Y cada tema vamos a ir llevándolo sábado a sábado, ¿verdad? Así Tal que cual. creo que va a estar muy, muy, muy bueno. Ahí también se sumó Marquitos, nuestro hermano Marcos Figueroa. ¿Quién más se ha sumado en estos momentos? La Mili. Damos gracias al Señor por ellos. Y, y bueno, qué lindo que podamos estar juntos en torno a la palabra del Señor y, y saber que viene una palabra que nos va a bendecir muchísimo, ¿no? Nos va a dar crecimiento, nos va a dar madurez, porque y me quedo con eso, ¿no? Que era una iglesia que estaba pasando por muchas situaciones difíciles, donde se veía mucha inmadurez en cuanto al conocimiento de Cristo, en cuanto a la santidad de Cristo, y cómo el Señor aún así, su gracia era sobreabundante y podían eh, ser ministrados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también los quería llevar a la verdad, ¿no? Y usó al apóstol Pablo para eso, para enderezar sus veredas, y vemos que esta carta fue dura para ellos, fue fuerte, fue de mucha exhortación, y que produjo en ellos tristeza, pero que después ellos cambiaron sus malos caminos, y eso es hermoso, porque así es el Señor. Y me quedo con eso también que dijiste, Tommy,
cómo Pablo lo hizo con amor a su exhortación. Es decir, no transó la mentira, sino que enfrentó la mentira con la verdad, pero lo hizo con amor y produjo frutos esa exhortación en el corazón de la iglesia de Cristo, ¿no? Qué Yo creo que hermoso. eso también lo dice Mm, en Efesios, el tema de mm, hablar la verdad en amor. Creo mm, que hay veces que la gente cuando está exhortando a un hermano, hay veces que se va más al lado de la verdad y es como que es un poco filoso, o se va mm, más al lado del amor y empieza mm. a comprometer un poco en la verdad. Sí. Caminar en esa línea de hablar la verdad, pero también decirlo con amor, creo que es un desafío para todos, ¿no? Amén. Eh, y una de las cosas finales que voy a decir, Rafa, Sí. que tengo en mi corazón para decir, es general, no tiene que ver con 1 Corintios, pero cuando uno se acerca a la palabra, y lo voy a decir en modo general, una de las cosas buenas o que yo me he dado cuenta de que funcionan para estudiar la Biblia es, primero podemos leer, suponer que estamos leyendo Corintios, leemos todo el libro de Corintios y después podemos buscar o alguna Biblia de estudio o algún comentario del texto que nos haga entender la forma en la que está dividida la epístola. Entonces, cuando después, por ejemplo, vayamos a ver, no sé, por ejemplo, el capítulo número 1:10 que leímos, en nuestra mente vamos a entender, ok, esta es toda la situación que estaba pasando, este es todo el contexto histórico, pero Pablo estaba escribiéndoles, después de haber estado ahí 1 año y medio, ya estaba en otro lado haciendo evangelismo y Mm, está hablando sobre el tema de la unidad. Pero es como que uno dice, ok, estaba acá y es como que uno entiende en cierta forma el contexto histórico y también el lugar dentro de la carta. Entonces digo, ok, 1:10, estamos hablando del tema de la división. Porque hay veces que uno, por ejemplo, o a mí me pasaba antes, ok, entiendo que el capítulo 1 al 4 está hablando del tema de la división. Y es claro, por ejemplo, en el capítulo número 1. Pero después cuando Pablo empieza a hablar de Apolos, cuando empieza a hablar uno de Pablo, otra, uno como dice, uy, perdí un poco el sentido de por qué me está diciendo. Entonces, si entiendo que está hablando todavía Pablo, está haciendo el punto del tema de la unidad, digo, si está hablando de Apolos y de Pablo ahora, pero está diciendo que somos uno en Cristo, sigue con la temática de la unidad, pero antes estaba diciendo la unidad en este mm, sentido y ahora está queriendo hablar de la unidad en este sentido. mm, Y estudiar la Biblia de esa manera nos va a ayudar a dos cosas. Número uno, a entender la carta bien y a memorizarla para cuando tengamos que estar buscando algún mm, versículo en nuestra mente. Y número dos, cuando estemos predicando, si estudiamos esta forma de división de las cartas y estamos hablándole a una persona que no conoce al Señor, el Espíritu Santo muchas veces nos da un versículo para hablarles. Cuando en nuestra mente quizás no tengamos, hay gente que tiene memoria fotogénica, mm, y hay gente que se acuerda perfecto dónde está. Pero cuando no tenés tan buena memoria, en mi caso yo por ejemplo tengo que entrenar mi memoria, pero entiendo más o menos las divisiones, es como que sé a dónde tengo que ir a buscar en la Biblia. claro. Entonces, estudiar la Biblia de esa manera Mm. nos ayuda a ser más eficaces cuando tenemos que hablar del Evangelio. Solamente un consejo en Está general. muy bueno porque la carta marca esos ejes temáticos y que los hayas podido dilucidar entre nosotros está muy bueno, Tom. Porque a veces uno lee y no discierne los ejes temáticos, pero acá están bien definidos y como lo has dicho van de tal a tal capítulo y ese estudio o esta introducción nos sirve muchísimo, como vos decís, para poder interpretar bien la carta. Porque Claro, qué bueno esta primera clase porque nos va a ayudar y nos da una estructura para poder estudiar la carta a profundidad. Así que buenísimo, gracias Y Señor. eso, y eso Mm, sirve en general, porque después claro, cuando uno, por sí. ejemplo, estudia Corintios, pero después lees Efesios, vos Mm, entendés que Pablo estaba en Efesios, pero le estaba escribiendo a los Corintios, y mm, si lees Hechos de los Apóstoles, entendés cómo estaba en su viaje misionero. Ese claro, sería el punto número 3 cuando uno ya quiere claro, decir, bueno, quiero entender a dónde estaba, si era un sí, día soleado cuando escribía. claro. Qué Vamos lindo. avanzando a poco. Amén. Amén, mi querido Tom. Bueno, no sé si hay algún hermano que quisiera compartir algo que les haya tocado, porque se habló mucho y yo creo que todos somos enriquecidos en el Señor, ¿no? Si hay algún hermano que quiera aportar algo, está abierto ahí el momento para hacerlo. Hable ahora o calle para siempre, diría. Bueno, parece que están todos los hermanos muy felices, muy Una contentos. claridad absoluta. Exacto. Hay una hermana que levantó la mano recién ahí. No sé quién es que quería hacer una pregunta. A ver. Rosa León. Acá Rosita. yo también lo veo.
La Rosita ahí estaba No sé si está afirmando. levantando la mano o está saludando por ahí. Eso, yo creo que está afirmando, está saludando. Está ¿Ah? saludando, claro. Qué lindo, bueno. Bueno, Así entonces, sí, Ani. todo, Tommy, Rafael, realmente esta parte introducida, ¿no? O sea, que hemos ido tomando nota, nos ha dado un pantallazo general, así que Mm. gracias por haber leído, por haber escudriñado, habernos organizado la mente para poder seguirnos hilando esta historia, así que muchas Todo lo gracias, que, quedo muy... todo lo que he dicho, todo lo que he Amén. dicho lo voy a pasar en un texto del grupo de escudriñadores ahora. Así que Buenísimo. quienes no hayan tomado nota lo van a tener. Y lo que estaba Ah, pensando, Rafa, es que cuando terminemos la carta, fíjense que cuando volvamos a hacer la introducción, hay dos cosas que me gustan, cuando vemos la introducción y cuando vemos la recapitulación, porque Mm. es ahí cuando uno empieza a conectar todo después de haberlo visto parte por parte. Sí, Así que, está bueno. Bueno, yo este estudio lo voy a subir. El de Judas también lo subí. Está en YouTube. Así que bueno, este también lo vamos a subir si Dios quiere en el día de hoy. Así que bueno, yo creo que demora porque es larguito, de 1 hora, entonces lleva tiempo en subirse, pero lo vamos a compartir. Así que bueno, próximo sábado vamos a arrancar con los primeros versículos. ¿Ah? sí. Tremendo, ya con Creo que el esto. próximo sábado también está el baby shower, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? Puede ser, pero está en otro horario. Está más a Ah, la tarde. perdón, estoy Así pensando en que, el horario de acá, perdón. así que vamos a estar. Vamos a ahondar en estas escrituras tan lindas. Bueno, oramos al Señor. ¿Les parece si oramos? Cerramos este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos, porque podemos abrir las escrituras, Señor, cada hermano que ha separado su tiempo para estar contigo, Señor, que sus corazones rebose, Señor, tu gracia, rebose tu unción, rebose tu llenura, Señor, en ellos. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Padre, porque tú nos has dado a tu Hijo y en tu Hijo tenemos todas las cosas, Señor. Gracias porque podemos buscar tu reino. Gracias porque podemos ver tu reino, Señor. Gracias porque esa puerta está abierta para nosotros. Te damos gracias y pedimos, Señor, que tu Espíritu nos siga enseñando, nos siga redarguyendo, nos siga convenciendo de justicia, de juicio, Señor, en tu Hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque podemos abrir 1 Corintios, gracias porque podemos ahondar en tus palabras. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que se ha unido en este momento, y bendice, Señor, nuestro hermano Tommy, que ha separado su tiempo, Señor, para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. 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 Bendiciones. Bueno, hermano, saludos a todos. bendiciones, bendiciones. Bendiciones. La Fabi, fuerza, bendiciones. Saludos, Que hermanos. tengan una semana bendecida a todos. Gracias. Qué lindo, Saludos a todos. Fabi. Bendiciones a la familia que está con Fabi ahí también. Bendiciones a toda Mili. Bendiciones ahí a nuestra hermana Ale San Luis, toda la familia. Bendiciones, que el Señor les bendiga mucho. Cristo Nos vemos, Dios los vive. bendiga. Bendiciones, Saúl. Bendiciones, Cristian. A todos. Saludos, Tom. Amén. Chao, chao. Bendiciones. Chao. La paz del Señor, la paz del Señor con ustedes. Bendiciones a todos. Chao, chao. Que Dios los bendiga a todos, chicos. Bendiciones. Gracias. Amén, igualmente. Chao, Saludos a todos. Josecito. Chao.